Continuamos con el día 3, la sesión número 7 en el área de matemáticas. Tenemos aquí algunas preguntas que se contestan de manera general, de manera personal. Posteriormente, vemos un texto y nos presenta la siguiente tabla del volumen concesionado para el abastecimiento público que tiene que ver con el agua. Aquí vemos ciertos datos de cada uno de los estados. Y después nos piden que complementemos la tabla de la distribución regional según el INEGI. El norte con 8.693 y el abastecimiento público de 839 y el porcentaje de 9.6, y así con cada uno: noreste, noroeste, occidente, centro norte, centro sur, oriente, sur, sureste, etcétera, hasta el total. Aquí dejo la tabla para que ustedes tomen nota de cada uno de los datos presentados. Posteriormente hay que observar el porcentaje dentro de este diagrama. Agrícola, abastecimiento público, energía eléctrica, industria autoabastecida. ¿Qué significa que en la zona del centro el 94.4% del volumen concesionado se ha utilizado en actividades de abastecimiento público? ¿Qué consideras? Y aquí tenemos esta nota: agrícola 18.417.1 y el noroeste 20.764.6. Por 100 es igual a 88.7. En este caso 2.821.3 entre 3.864 por 100 es 73.1. ¿Por qué crees que el volumen de agua concesionado para uso agrícola es mayor en los estados como Sonora, Baja California Norte y Sur y Sinaloa que Oaxaca, Chiapas y Tabasco? ¿A qué crees? Hay que justificar la respuesta. Obviamente se debe al volumen del estado. Pasamos a la siguiente sesión de Ciencias Naturales, que es usos del agua para la generación de la energía eléctrica. Hay que observar la siguiente imagen. Aquí la podemos checar: energía limpia, energía fósil. ¿A qué se refiere el término energía fósil? Se refiere a aquellas que utilizan combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Estos proceden de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos, y cuyo proceso de transformación tarda millones de años. Se clasifican en tres tipos: petróleo, carbón y gas natural. ¿A qué se refiere el término energía limpia? Las energías limpias son sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases en efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que causa cambios climáticos. Entonces, la energía fósil: la combustión interna, gasolina, diésel o gas; el vapor con carbono o gas; el turbogás con gas; el ciclo combinado gas y vapor; y el carbón, pues obviamente con carbón. Y la energía limpia: la hidroeléctrica con el agua, la nuclear con el uranio, la geotérmica con el vapor del suelo, la fotovoltaica con la energía solar y la eólica con la fuerza del viento. Vamos a clasificar las fuentes en renovables y no renovables. Las renovables: agua, suelo, fuerza del viento y energía solar; y las no renovables: petróleo, gas, carbón, diésel, gasolina y uranio. Hay que investigar en cada caso qué son el biogás y el biodiesel. ¿Qué es el biogás? Es un gas que se produce a partir de un proceso de metanización, es decir, la fermentación de la materia orgánica, vegetal o animal, que en ausencia de oxígeno y por acción de distintos tipos de bacterias, como la digestión anaeróbica, permite producir gas. Y el biodiesel es un biocarburante o biocombustible líquido producido a partir de aceites vegetales y grasas animales. ¿La energía limpia y la energía renovable son lo mismo? No, la principal diferencia es que la contaminación que producen. Las energías renovables, por sorprendente que parezca, pueden contaminar. Ejemplo de ellas es el biogás o el biodiesel, que son fuentes de energía renovables. Proceder de fuentes naturales inagotables. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las renovables, contaminan con su combustión emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias por el medio ambiente que utiliza las energías fósiles? Su potencia es el efecto invernadero, la lluvia ácida, aumento de la temperatura media del planeta, deshielo de los casquetes polares, incremento de las lluvias torrenciales, mayor frecuencia en los huracanes, aumento de sequías y también de inundaciones, contaminación del suelo y superficies subterráneas. Aquí podemos ver la foto de una hidroeléctrica.
¿Qué es? Es una planta hidroeléctrica. El agua contenida en la presa se transforma en almacenamiento de electricidad y una vez que ha cedido su energía, vuelve al río sin ningún gasto de estas. Hay que observar la siguiente imagen, que nos ayudará a contestar el siguiente cuadro. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la energía eléctrica de una planta hidroeléctrica? Las ventajas es que el agua en pleno proceso puede volver a utilizarse. Las estaciones hidroeléctricas tienen una energía larga útil, una vida útil, baja emisión de gases, etc. Y las desventajas son grandes construcciones que alteran el paisaje natural, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la biodiversidad. Debido a la alta demanda de agua para generar energía, hace que disminuyan los caudales de los ríos, lo que lleva a cambios en las capas freáticas o en la calidad del agua. ¿En tu localidad existe alguna planta generadora de energía eléctrica? Sí, ¿y de qué tipo si es que lo existe? Vamos a observar el siguiente imagen y complementamos. Aquí tenemos la captación, aguas subterráneas, potabilización, almacenamiento, distribución, consumo, retorno, reutilización, tratamiento y alcantarillado. Aquí tenemos las 9 etapas, que son las que utilizamos en el esquema anterior. Y esto se tiene que contestar dependiendo de tu localidad. Vamos al entorno social. Tenemos este texto y dice: solicite que realicen la actividad de manera individual. Anota los usos que se le ha dado el agua dentro de nuestro territorio. En esta sesión la referencia del tiempo sobre el desarrollo de la urbanización. Y tenemos aquí una de las características principales de la sociedad prehispánica: era la cosmovisión basada en el pensamiento mítico, mismo que dotaba de explicación de la existencia de fenómenos naturales. Existe una variedad de deidades relacionadas con elementos de la naturaleza, como Tlaloc, Cosijo o Tzahui en la Mixteca. Aquí tenemos el texto que lo pueden analizar de manera personal. ¿Qué sucedió en la época colonial? Durante esta época colonial existió la reformulación de la cosmovisión. El agua no tuvo un significado ritual, pero sí uno muy importante para el desarrollo social, y aquí podemos ver el papel que fue utilizando los famosos acueductos, ¿no? Ante el porfiriato, la mayoría de los lugares de distribución del agua estaba condicionada a la naturaleza, abundancia o escasez por la lluvia, y durante el porfiriato comienza un proceso de modernización que incluye el agua como un recurso natural. En el siglo XX, el desarrollo económico agrícola convierte el agua en un bien económico. Cuesta y posee un mercado. Clasifica dichos acuerdos de representación. Los aspectos culturales: en el cultural fue un ritual, y en el social son cosecha de actividad doméstica, y el económico uso industrial y agricultura. ¿Cuáles consideras que son los cambios más relevantes que ha sufrido el uso del agua? El aumento de la demanda para las actividades que desarrollan en la sociedad, de altos índices demográficos. ¿Qué cambios desde la perspectiva cultural ha tenido el agua en distintos periodos? Ha tenido grandes cambios. Tenía una valoración sociocultural, había deidades relacionadas con el agua y posteriormente se fue utilizando como un recurso desde el tipo de vista rural, y más adelante se fue buscando la posibilidad de tener un suministro permanente en los hogares. ¿En qué momento de nuestra historia se incrementó la demanda del agua? Pues en el siglo XX, por el desarrollo industrial del país y por el crecimiento económico. ¿Qué pasa con las zonas rurales? Las zonas rurales mantuvieron su estructura y utilización de agua sobre las establecidas cerca de las fuentes naturales. Sin embargo, en algunas zonas donde el recurso es escaso, se padece un suministro que históricamente ha existido en proceso de marginación y poca atención hacia las necesidades de dichos poblados. Tenemos aquí el siguiente texto: la importancia del agua, y nos dice que basemos el aspecto social y el político. Social es un crecimiento demográfico, y el político cobra importancia para generar la regulación de la adquisición del agua. En este texto, el social pues permite un asentamiento de un pueblo, y en el siguiente, económico, porque permite el desarrollo industrial. En el siguiente tenemos desarrollo económico porque permite el desarrollo, y político por el posicionamiento de México. Aquí tenemos
este texto agrícola del sector de más desperdicia. Y tenemos ventajas y desventajas. La industria incentiva el desarrollo económico, la agricultura industrial, los campos pueden ser más productivos y permiten establecer sistemas productivos agrícolas donde usualmente por cuestiones de lluvia no existen. Y las desventajas, el agua se contamina y se desecha sin ningún tipo de tratamiento, demanda grandes cantidades, algunos tipos de industria como la textil utilizan grandes cantidades de agua, el agua se desecha en ciertas actividades industriales y el agua contaminada en ocasiones se desecha a los lagos, ríos o mares. ¿Cuál es el sector que causa mayor contaminación del agua? Pues obviamente el sector industrial. Realiza un listado de acciones que permitan regularizar y resarcir la contaminación del agua. ¿Qué pondrías tú como actividad? Y podemos poner las conclusiones en este recuadro. Tenemos aquí la siguiente actividad de elaborar una línea del tiempo. Y con estos códigos QR terminamos la sesión del día 3.